¡Viva el socialismo! ¡Viva la revolución bolivariana! Y en el marco de todo esto, obviamente, y en el marco de la guerra de cuarta generación, de la que evidentemente está nutrido todo este accionar norteamericano, y del smart power o poder inteligente, o sea, poder blando, poder duro, combinación de poder blando y poder duro para una estrategia de intervención norteamericana en el continente, evidentemente están todas las otras políticas. Está la política de la cooptación de gobiernos, está la política de cooptación incluso de movimientos sociales a través del trabajo con organizaciones juveniles en muchos de los países del continente, está la política de la USAID, que fue expulsada de Venezuela y fue expulsada de Bolivia, pero que sigue presente en otros países del continente, y está la política también de las grandes corporaciones mediáticas que ayudan y trabajan en conjunto con estas estrategias que el imperialismo está gestando en el continente. Frente a eso, los pueblos obviamente resisten y no tienen que pedirle permiso a nadie para resistir. También bienvenidos y bienvenidas a Córdoba, que la semana pasada, hace días, menos de una semana, se cumplió un nuevo aniversario del bloqueo a la planta de Monsanto en Malvinas, Argentina, lo cual se está transformando en una gesta que sigue sumando voluntades y sigue demostrando que podemos resistir al modelo extractivista que nos plantean los gobiernos progresistas y que, por supuesto, el gran beneficiario es el capital. También bienvenidos y bienvenidas a la ciudad de Córdoba, donde en este momento se contabiliza casi 10 colegios tomados por estudiantes secundarios que en la tarde de hoy van a realizar una movilización, que están exigiendo mejores condiciones edilicias y mejores condiciones y calidad de educación, y que eso está transcurriendo, se lo quería comentar, en este momento, ¿no? Está transcurriendo en estos días. Bienvenidos y bienvenidas también a la Córdoba que sigue batallando, que el pueblo sigue batallando en contra de la represión policial, que hace 15 días se cobró un nuevo caso de gatillo fácil, se asesinó a un joven, que bueno, hoy nos enteramos que está imputado el policía de asesinato, lo cual no es solamente una concesión que da la justicia, sino que es producto también de la gran resistencia que está haciendo en contra de las políticas represivas que lleva adelante el gobierno de la Sota, el hombre, el candidato, como se dice, que lamentablemente el año pasado tuvimos prácticamente 14 casos de gatillo fácil en Córdoba, y que este año, gracias a la movilización popular, se pudo evitar que se continuara con las políticas de racia que se aplicaron en el mes de mayo, pero que lamentablemente han generado una estrategia, una táctica distinta para continuar llevando adelante sus políticas represivas de criminalización de la pobreza, de los sectores populares, y garantizar de esa forma el control social que necesitan, como la necesidad constante que tiene que tener el capital para poder transcurrir y generar y darle la gobernabilidad para que este sistema siga funcionando. Recién hablaba José y decía una frase que es muy interesante, esa frase de 1845, ¿no? Para Estados Unidos, decía, es un derecho extenderse por América Latina y el Caribe como el que tiene el árbol para obtener el aire, ¿no? Y el aire, en este caso, que necesita ese árbol, que es el modelo de consumo de Estados Unidos, que necesita aproximadamente 4 planetas, si se impusiera en todo el mundo ese modelo, ¿no?, para ser viable, necesita de todos estos elementos, de los bienes naturales. Los necesita para seguir produciendo ese modelo que necesita mucha energía y también insumos para poder elaborar productos que a su vez van a volver a lo que ellos llaman los mercados emergentes. De ahí que lo que pasa en Venezuela no es algo aislado y que no tenga nada que ver con lo que pasa en Argentina en estos momentos o con lo que puede pasar en Argentina. Como también lo mencionaba Carlos, el Amazonas, que es el pulmón del planeta, es un objetivo histórico
de las potencias imperiales y en particular de Estados Unidos. Lo son los ríos, lo son los glaciares, los hielos continentales. Entonces, creo que tenemos que entender lo que pasa en América Latina y el Caribe y lo que pasa ahora en Venezuela, justamente en esa clave. El gobierno norteamericano necesita derrotar ese proceso, por un lado porque es un modelo que con sus limitaciones, con sus contradicciones, con sus fallas, que seguro que las tiene, está intentando un modelo de soberanía política, económica y sobre todo está intentando un modelo de democracia participativa y protagónica. Un modelo donde el pueblo está convocado no a votar cada 2 años y a elegir representantes que son los que van a decidir el rumbo del país cotidianamente. Nuestra Constitución que plantea, el pueblo no delibera ni gobierna, sino por medio de sus representantes. En el caso venezolano está planteado un cambio radical en lo que es el concepto de democracia. El paso de la democracia representativa a la democracia participativa. Bueno, nosotras en los años 90 parimos, digamos así, Mujeres Creando, como una manera de, en el contexto boliviano, en la historia boliviana, marcar la diferencia entre lo que era una militancia, digamos así, de izquierda que había luchado contra las dictaduras, pero que no le importaban los cuerpos de las compañeras, no le importábamos nosotros como cuerpos, éramos para hacer las banderitas, o sea, una fuerza de trabajo barata, digamos, ¿no? No tomábamos decisiones. Entonces nosotras hacemos Mujeres Creando para poder apoyar, incidir, ser útiles para la lucha de nuestros pueblos. Así se inicia Mujeres Creando y habíamos logrado hasta el año 2000 prácticamente estar en medio de esas luchas de resistencia. Sin embargo, el propio feminismo, que el feminismo latinoamericano, donde Mujeres Creando ha tenido también incidencia, era un feminismo que estaba al margen de las luchas de los pueblos. El año 2000, entonces, nosotras planteamos una discusión política. ¿Dónde estaba el pueblo al cual nosotras dijimos que íbamos a apoyar en las luchas? ¿Dónde estaba ese pueblo? Seguíamos siendo 8 gatos y era entonces necesaria el autocuestionamiento. Una parte de las Mujeres Creando define que el pueblo no estaba a la altura de Mujeres Creando para poder entender lo que Mujeres Creando estaba planteando, y otra decimos, Mujeres Creando no está a la altura del pueblo de poder comunicar, decir, o sea, ¿cómo vas a hacer revoluciones sin el pueblo? El feminismo comunitario viene de nuestros pueblos, ha sido parido en un proceso de cambio en Bolivia. Hay una memoria larga que viene de Mujeres Creando, lo que ha contado Julieta, de Mujeres Creando Comunidad, que las generaciones que hemos venido después hemos aprendido en las paredes que de tanto hacerte la cena y de tanto hacerte la cama se nos fueron las ganas de hacerte el amor, que fue el planteamiento, la lucha desde las paredes que hizo Mujeres Creando, pero que cuando llega el 2003 y hacemos una insurrección del pueblo para refundar el país, no son suficientes los grafitis. No es suficiente la irreverencia, no es suficiente el atrevimiento que siempre ha querido tener el feminismo, pero que a la hora de construir un país con compañeras indígenas, con compañeros obreros, con personas de distintas edades, no es suficiente la irreverencia, la osadía, ¿no? Es realmente la responsabilidad que una necesita para pensarse el país en términos de leyes, en términos de estructura, en términos de educación, en términos de salud. Y eso es lo que hemos venido haciendo desde el 2003 y nos damos cuenta entonces que si bien estamos con nuestros compañeros luchando en el mismo espacio, el compañero Evo Morales, intentando construir el país, ellos no nos asumen como sus iguales, ¿no? Ellos aún hay una cultura machista y que era necesario posicionarse frente a eso, pero que además la comprensión del capitalismo como la contradicción fundamental también era insuficiente. Entonces, desde las calles, desde la pelea, la resistencia que hemos hecho frente a las balas, que lo que ha sido la masacre del gas, frente a eso, asumimos llamarnos feministas. El segundo paso era, en responsabilidad ética, definir qué era feminismo para nosotras. Y entonces definimos qué era feminismo. Lo definimos como la lucha de cualquier mujer en cualquier parte del mundo, porque no creemos que sea un privilegio de Europa ni de los Estados Unidos, en cualquier tiempo de la historia, porque no creemos, no nos asumimos
hijas de la ilustración, como lo hace el feminismo y la historia del feminismo, supuestamente universal en toda la lógica colonial que tiene el pensamiento eurocéntrico. Entonces, la lucha de cualquier mujer en cualquier parte del mundo, en cualquier tiempo de la historia, que lucha, se revela y propone ante un patriarcado que la oprime o que quiere oprimirla. Y esta es la palabra clave para nosotras, propone.